ejecutaban eran... ¿Comisario Vides? Vides, sí. Y decirles que hace muy poquito tiempo se concretó un sueño para toda la localidad de Los Hornos, que la municipalidad pudo adquirir el predio que hoy se denomina Jorge Julio López. Porque nosotros como Estado somos los mayores responsables. Me parece que hoy Julio debe estar muy contento, donde quiera que esté, debe estar muy contento que nosotros estemos reunidos. ¿Qué balance haces en el día de hoy, a 7 años? ¿En qué estado está la causa y bueno, como familia también? Pero que al menos quien les habla no está dispuesto a que esto quede en el marco pura y exclusivamente legal, sino esto es una cuestión política. De estar muy contento que lo lleve como bandera, y porque además es una bandera todos hicieron su aporte y su granito de arena con personería jurídica y demás para que el día de hoy, justo hoy 18 de septiembre, podamos tener la personería jurídica. Va a estar basada netamente en lo que tiene que ver con la ayuda a víctimas de desaparecidos, sea tanto en democracia como en dictadura. ¿Qué pensás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa hoy, 18 de septiembre, por la cabeza? Lo que les pido Estas marcas, ustedes verán que si bien no están en el mismo proyecto que delimita la ordenanza de baldosas blancas por la memoria, sin embargo son baldosas blancas por la memoria, porque de alguna manera la línea política y estética que tienen estas baldosas apuntan a marcar esta continuidad de personas que tienen que ver con la lucha contra las secuelas del terrorismo de Estado. Julio fue un hombre muy valiente, extremadamente valiente, que se animó a declarar y a proclamar su verdad, su militancia, su pertenencia política. Creo que lo que hay que rescatar es un hombre que luchó integralmente por la recuperación de los derechos humanos. Creo que luchó integralmente
por la cárcel común para todos los genocidas. Creo que se despojó absolutamente de lo propio para tomar las banderas del conjunto. Y por eso muchos decimos que más allá de los secuestros, nosotros vamos a continuar y que todos somos Julio López. Mi nombre es Rubén y soy el hijo de Jorge Julio López. Esta historia es la historia de un chasquido de dedos y el esfuerzo de recordar. Es la historia de una familia que pasó del silencio a la palabra y de la casa a la calle. Ah, listo. La ponemos acá, pero hacemos un sanguchito como hicimos el otro día. Mi viejo nació el 25 de noviembre de 1929, en General Villegas. Es el mayor de 7 hermanos. No terminó la primaria porque empezó a trabajar con su papá, mi abuelo, en el tambo. Mi viejo era un tipo tranquilo. Le gustaba cuidar su jardín. Tenía una pequeña huerta, un limonero, ciruelos, higos. A los 43 años empezó a militar en la unidad básica, la maestre, pero a nosotros no nos contaba mucho de política. Luego de eso fue secuestrado y desaparecido entre 1976 y 1979. Tampoco nos contó mucho de eso. ¿Eso qué dice médico? Ah, no. Sí, buen día. Para solicitarte un turno. No, sí, ya pasó. Jueves 5 de diciembre, sí. Sí. Y ella está enojadísima con Tito, enojadísima, porque le tendría que haber hecho caso y no tendría que haber ido a declarar. Así que bueno, imagínate, a partir de ahí que ella demuestra de esa manera, sí, demuestra que en realidad no está enojada, pero lo canaliza por ahí, por el enojo. Nosotros vamos a estar allá. Va, ustedes. Perfecto.
Hola, sale esta tarde, le aviso. Yo no me puedo enojar con él. No tengo por qué enojarme con él. Entonces sí buscamos respuestas en lo que no hay. En lo que no hay. Y nos han enloquecido hace varios años con los bombos. Los vecinos todos estamos hartos de que nos cierren la calle y de que terminen una vez con todo eso. Eso es lo que queremos, que terminen. Falta mucho para que se acabe el juicio. Que encuentran tantos dinosaurios de la prehistoria y no van a encontrar a Julio López. Son todos unos chantas. Y obviamente lo desaparecieron, no desapareció porque sí, se ve que él sabía algo muy importante. Estaba por declarar y le hicieron desaparecer, porque seguramente sabía mucho. Y atrás de eso iban a caer varios. ¿No es el que está en la Plaza Moreno, que está en el piso? Julio López al 24 de marzo, a la desaparición, o sea, al terrorismo de Estado, Le pagaron, o sea, le dieron, lo está en España, Italia, cualquier lugar con diferente identidad, y le dieron la plata suficiente para estar fuera del país. O está muerto o la está pasando bien, una de las dos. No sé qué decirte, porque desapareció así nomás, los hijos ni se calientan, porque el hijo nada, la verdad. Por acá, señor López, yo le pido que se acerque primero hacia aquí, ¿sí? Buenos días. Usted conoce la pena con que la ley castiga el falso testimonio y la negativa de Dios. Yo le pregunto formalmente si usted promete o jura por sus creencias decir la verdad de lo que usted le pregunte. Por sus creencias. Todavía siente, por favor, detrás suyo, con cuidado. Le van a acomodar el micrófono y yo le voy a pedir que usted se exprese de frente. Exacto, así nosotros podemos escucharlo, el secretario puede tomar nota y además se puede grabar lo que usted dice. Póngase con comodidad. Ahí. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. En realidad, mucho más allá de lo que veíamos en el diario, que mi vieja inclusive me señalaba en algún momento que decía, me acuerdo del diario del día, testigo de los Hornos va a declarar. No era mucho más de eso, la noción que teníamos. Mi viejo no nos contó, no nos dijo. Sabíamos que estaba participando, pero realmente nos enteramos mucho tiempo después. Concretamente, nosotros necesitamos que nos cuente o que comience su testimonio a partir del mes de octubre del año 76, o fecha aproximada en la que usted habría sido detenido en nombre de Dios. Bueno, yo soy detenido en mi casa. Va el señor Chocolate y se establece en un auto
señor Guayana como chofer. Los reconozco por la luz que había. Después me suben a un carro marco y ahí me vendan los ojos, me sacan el jugo del amarillo y lo atan con un alambre acá en el cuello, así acá, y me lo ponen acá y me atan con la mano acá arriba. Pero yo veía todo, no se quedó nunca cuenta que yo iba viendo todo. A través de le pido se acerque un poquito, si es tan amable. Me acuerdo que lo encontré muy tembloroso, muy nervioso, ansioso, era toda una mezcla. Y bueno, después de eso nos sacaron por otra puerta porque había mucha bullicio afuera. Íbamos caminando, le ofrecí un cigarrillo. Le digo a Rubén, vamos a tomar algo para, qué sé yo, tranquilizarlo un poco porque estaba bastante nervioso. Y no, yo me voy para las casas, dijo. Así que nos fuimos para Los Hornos, pasé toda la tarde con él, él hablaba, no paraba de hablar y de contar, habló mucho de todo lo que dijo en el juicio. Y yo consideré que le pregunté en un momento si le estaba haciendo bien, o sea, o si le hacía mal. Si le hacía mal dejábamos todo ahí. No, me dijo, quiero hablar. Bueno, así que hablamos y así pasó el día. Es difícil ponerle un calificativo a lo que vimos en ese momento. La verdad que estábamos sentados ahí en la mitad de la sala, lo veíamos de espalda, estaba declarando frente al tribunal y la verdad que sorprendidos. La verdad que escuchar su testimonio y ahí empezamos a comprender por ahí un poquito, creo que tenía esa necesidad de contar lo que vio. Era, considero, lo más importante, me parece, mirándolo hoy desde lejos, ¿no? A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que hablaba así. A los gritos. Primero los agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale dónde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a Roda. Y el gangoso ese le dice, hijo, ayer que tuviste en Quilmes poniendo letreros vos. Carayá, hijo de puta de Roda, le decían Carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan y por ahí siento como un martillazo y un tiro. Sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después había unos tipos que me parece que sentía que los llevaban. Después la sacan a Patricia. Patricia gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Bolivia, había, qué sé yo, no sé qué. Un exor. Todo lo que fue interrogado, fue esto que tiene que ver con la justicia, pero el tipo no volvió más. No vino nunca más. Estaba todo escrito. Con Perón se empezó a cumplir todo. Fue cuando sacó al obrero.
El obrero estaba olvidado. Cada ese momento, digamos, tenían el rótulo de peronista. Sí, sí, sí. Todos. Yo digamos, fui militante en la renovación. No, pues es una discusión ideológica. No, no, claro. Obviamente. Me parece que él en una parte dice que los que fallaron fueron los jefes y realza la admiración que tenían por los militantes de la unidad básica. Porque eran íntegros, porque la tenían bien pensada, porque estaban mal preparados, les faltaba preparación militar, dice. Militar. No dice así. También faltaba convicción, los mandaban a hacer cualquier cosa. Les dije entonces, vamos a blanquearnos a hacer un partido político. Sí. Vuelvo a la historia del relato. ¿Qué nos cuentan cuando nos cuentan lo que está pasando con López? Porque todos sabemos los hechos, todos conocemos los hechos, pero espiritualmente, ¿por qué no aparece López? Estoy grabando. Y yo ya conocía casi toda la nación, porque había estado en Bariloche. Cipriano Reyes liberó a Perón. El año 1956, cuando fue el lío que sacaron a Perón, yo me tuve que ir de Villegas porque había una patota que arrastraba con todo, ¿no? ¿Graba? Acción. Nací en General Villegas en el año 1929. Y a los 14 años fue mi primera incursión política. Fue cuando Cipriano Reyes liberó a Perón. Mi viejo fue el segundo afiliado peronista. Y yo a los 27 años ya me vine para La Plata, ¿no? Fue en el año 1956, cuando fue el lío ese que Perón se tuvo que ir, ¿no? Y no, a Villegas no pude volver más porque, bueno, había una patota de militares que se llevaba todo. Y el comisario me dijo, tomate el piojo porque no vengas más por acá, por favor, porque se están llevando todo. De esa época nunca tuvo problema, nunca supe nada que tuviera problema con... Andaba tranquilo, no andaba más, o sea, partidos políticos que yo supiera, no, ya la política no. Él una vez me contó que estaba en una unidad básica en el 70 y pico, por allá 74, 75, antes de la dictadura. Él frecuentaba una unidad básica de la cual él... donaban comida, pan dulce, creo que en la actualidad por ahí lo siguen haciendo. Y en aquella época se hacía, pero nunca ahondó en los detalles de qué función cumplía. Él decía que repartía lo que traían a esa unidad básica. Obviamente en aquella época había muy pocas casas por acá y la mayoría eran casillas. Yo en el año 73 terminaba la escuela secundaria y bueno, con todo el fervor del político del momento, ¿no? Con un momento político muy especial, con otro compañero de la misma división, Ambrosio de Marco, hablamos de formar un grupo barrial en el barrio nuestro. Decidimos formar una agrupación y empezamos a convocar a los vecinos a las reuniones y en la primera reunión uno de los que apareció fue Jorge Julio López, ¿no? López en realidad era una figura dentro de los diferentes actores que se movían en las unidades básicas, ¿no? Él, como ellos mismos se llamaban, era un allegado. Era un vecino del barrio que vivía a 2 cuadras de la unidad básica, un peronista de toda la vida y un tipo grande.
Archivo negro de los años en que uno vivía, donde termina la vida y empieza. Archivo negro de los años en que uno vivía. Y yo le decía, pastor, está cayendo gente rara. Vienen para descubrir, a informarse. Yo en esa época, yo era independiente, pero quería hacer la revolución como Fidel Castro. Y le decía a los chicos, a ustedes les falta preparación militar. Pero ya era tarde. Ya era tarde. Uno hablaba con ellos y los admiraba. Los admiraba, sabían lo que querían hacer, tenían todo muy bien preparado. Estamos cumpliendo un mandato de nominar a esta calle con el nombre de Juan Pablo Maestre, de la unidad básica Juan Pablo Maestre, que fue el ámbito que eligió Julio López, por eso estamos hoy poniendo esta placa acá, y que también eligieron un montón de compañeros y compañeras para desarrollar su militancia, para desarrollar sus sueños y para elegirlo como el lugar en el que querían construir esa patria soñada, esa patria nueva. Y con una emoción que va mucho más allá de lo que uno puede tener en el momento, porque es volver a estar públicamente en esta esquina en la que estuvimos públicamente durante un tiempo y de la que tuvimos que irnos porque las circunstancias no permitían que pudiésemos seguir actuando libremente. Y es de alguna forma volver a reencontrar en la memoria a todos aquellos que estuvieron alguna vez acá, volver a encontrarlo obviamente también a Jorge Julio López. Y era bueno, qué sé yo, eran chicos buenos. Iban a la escuela y después no se movían de acá. Iban a jugar al fútbol ahí enfrente con mi marido y cuando estaba soltera trabajaba en la quinta, juntaba verdura, sea berenjenas, sean papas, sean lo que sea. Y después cuando me casé vine acá y tejía para afuera. Hacía muchas cosas para bebé, muchas ropitas de bebé. Sí, sacrificada, pero los chicos eran una cosa que no salían, no iban a ningún lado. Iban a la escuela, venían, hacían su trabajo y no se movían de acá. Nada, que vivía acá adentro. Yo fui una persona que no era de andar, de salir y eso. Iba a visitar a mi familia, bueno, pero íbamos los domingos. Pero no éramos de salir. Yo fui siempre de acá de la casa y él trabajó toda la vida del albañil. Se iba a la mañana y venía a la noche. Nunca faltó al trabajo. Yo me la pasaba sola y con los chicos. Y tejiendo. Cuando sale en libertad, López se encuentra con dos silencios. Uno es el silencio social al que fuimos sometidos todos los argentinos. El silencio que tiene que ver con las campañas de la dictadura. El por algo será, algo habrán hecho, el silencio de salud. Un silencio que impedía a los sobrevivientes, a los ex detenidos desaparecidos, tomar la palabra y contar lo que habían vivido, como si fueran culpables de su propio sufrimiento. Y el otro es el silencio familiar,
El que le impone y se le impone a la familia a partir de lo que produce la incertidumbre de la ausencia. Sobre todo aquellos primeros 6 o 7 meses en 1976 que López pasa en centros clandestinos detenido de manera ilegal. Un silencio que tiene que ver con el miedo. Por eso no lo dejan hablar. Por eso no le dejan mostrar las heridas que lleva en el cuerpo. Un silencio lógico porque López salió en libertad en los últimos años de la dictadura. Y algo lógico por los años que siguieron, los años de la impunidad, mientras hubo obediencia debida, punto final e indulto. Todos los sobrevivientes salimos con cosas que sentimos como deuda. Muchos de nosotros salimos con un complejo de culpa de por qué estoy vivo. O sea, sentís la deuda hacia los que estuvieron con vos y no están. En el caso de Jorge eso se incrementaba por el específico pedido de Patricia de hablar con su hija. Adentro de los campos se pasaban por ahí o nombres o apodos, números de teléfono o formas de conexión y uno los iba tratando de memorizar. Lo que el viejo vivió, esa terquedad en persistir en el recuerdo, en tratar, incluso cuando pudo empezar a hablar y liberar, 99 en adelante, en tratar de aportar más. Él tenía la deuda con Patricia, por un lado, y por otro lado, con los demás. ¿Te acordás que en la presentación acá del libro en La Plata nos dijo una chica, y nos retó de por qué hablábamos de tu papá en pasado? Y te terminas acostumbrando, lamentablemente. Y hablas en presente, un tiempo largo hablas en presente, después se te entra a mezclar. ¿Y qué pasa con la esperanza, Rubén? La esperanza no la va a perder nunca. Siempre, los 18 siempre nos preguntan lo mismo, no la va a perder nunca. Pero yo a esta altura realmente lo quiero encontrar. Darle un destino, o ojalá fuera con vida, pero lo quiero encontrar, no me importa cómo. Sobre todo para darle, más allá de todo, una respuesta a mi vieja. Que también es grande tu mamá. Mi vieja cumple 86 años y hay que darle una respuesta que no se la da nadie, porque la que estamos nosotros, mi hermano, yo, mi familia, cuñada, mi esposa y nadie más. Entonces, nadie viene, che, un juez o fiscal, señora López, mire, no encontramos nada, nadie. Tal vez no corresponda, ¿eh? No, pero por ahí puede ser que vos no pensás como hipótesis que tal vez no quieran resolver el caso porque justamente tienen algo malo que decir y prefieran que sea un desaparecido. Se sabe, pero no se puede contar. Como la deuda pendiente de la democracia, tener una fuerza de seguridad que sea capaz de investigar estos temas. Sí. Y que sea especializada en investigar. También con los delitos de la dictadura, ¿no? Fueron las propias víctimas las que tuvieron que hacer la investigación, sí, ¿no? Tu viejo yendo a Arana a averiguar cómo era, cómo funcionaba. Los lugares, la comisaría Quinta, que él hay una forma que él se entera dónde estaban los calabozos que después se reconoce. Y lo que le pasa físicamente acá adentro a López también es... le pasa este cimbronazo también que siente en el cuerpo cuando habla de Patricia. Le pasa que siente. Y cuando entra a la sala de tortura es increíble. Increíble. Tenía una celda donde no tenían baño. Y hacían las necesidades en la propia celda. Y el piso era de cemento. Entonces se dieron maña para romperlo y acostarse en la tierra para no tener tanto frío.
Eso tiene que ser acá abajo. Puede ser acá. Este debe ser el último calabozo, el de la letrina. Este debe ser la letrina. ¿Acá dónde estaba, dónde estuvieron? ¿Dónde estaban? Acá estaban las mujeres. A ver, espera un cachito, Adriana, así después podemos tomar nota. Ahí viene con nosotros. Claro, este es el calabozo donde tú ves abajo de casa. Acá está la letrina, claro, esta es la letrina. Sí, no estaban los camastros, por supuesto. Claro, esta es la letrina. Acá había una pileta. Acá no había esta reja. Esta reja no estaba. Era todo pared. Y acá había una pileta. Una pileta chiquita. Y esto era el pasillo en las camas. Yo me lo acordaba más grande. Es este Calabozo de pasillo. mujeres. Acá está el... Ay, ¿pueden sacar esta gente sacando fotos? La verdad que... Era a la altura más o menos, poco más bajo que el portón. Sí. De ahí subieron todo para arriba, todo alrededor. Todo así, aquello. Y esta es nueva también, ¿verdad? Eso todo nuevo. Ahí estaban los calabozos de los chicos que se... Lo mismo con Cifre. Había unos cuantos chicos. Señor López. Esta es la que se ve, Miguel. Esta es la escalera. Cuando suben esta escalera, Adriana empieza con las dudas y tu viejo para en la ventana y ya reconoce todo, ya sabe todo. Ya sabe todo cómo es, dónde estuvieron, puede contar todo. Aunque él, desde que entra acá, ya se siente seguro. Es como mi casa. Señor López, cuando usted en su momento declaró que estaba una noche en Checolás, cuando lo torturan a Cano, ¿es en este lugar? Acá. Por eso le Acá pregunto, estaba, eso acá. fue lo que usted dijo en su declaración. Acá. Y esta puerta estaba abierta también, no se puede abrir. No importa. Y Cano allá estaba. En aquel coso. Los ¿Cano? dos. Y Canos lo tenían acá, mira. Acá. Cano. Primero lo tenían a Cano parado acá y me decían, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica esa? Hablame, negro jetón, le decía uno. Debía ser el doctor Vives. Vides. Y los que torturaban eran... ¿Comisario Vides? Vides, sí. Y... Parate. Trota. Uno que hablaba que le decían el tarta, pero no era tarta. Le decían el tarta. ¿Refiere a Cano o qué Cano? El hijo que era policía, el pibe. Estuvimos yo, Cano, Casagrande, el soldado Adlerkowski. Después lo rotaban, lo llevaban y lo volvían a traer 2 o 3 veces en ese mes que estuvimos. Seguro, porque yo dijo cuando lo llevan a Checolás? Que estaba Checolás acá y Camsa allá. Y cansa ahí, ¿viste? Desvelado tu ausencia me tiene padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene por la sed insaciable de amar. Es en vano llorar, nada calma el dolor que atormenta a mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. Vuelve pronto, mitiga el quebranto, que tu ausencia me mata. ¡Ay de mí! Nadie seca el afligido llanto que mis ojos derraman por ti. Vago, errante, sin fe, desafiando el dolor, sin tener más amparo que el cielo y esperando que vuelva mi amor. Es en vano llorar, nada calma el dolor. Este eran los calabozos los más nuevos. Los más viejos son estos. Pero igual no están habilitados hace rato. Bueno, no pasa nada. Los otros que ustedes quieren filmar, porque ustedes una vez vinieron y filmaron ahí, la toman allá. Y Arana significó un montón de cosas. Arana fue el campo de interrogación y exterminio
más importante que hubo acá en la región, más que el 23. Y además, nosotros con López veníamos insistiendo desde la época del primer juicio de Checolat, con que ese había sido un campo de exterminio, digamos, de que ahí había fallecido gente, habían asesinado compañeros. Sí, esto tiene que ser lo que tenían, porque me parece que tenían comunicación para hablar. Porque él pudo espiar. Me espiaban por la ventana, me parece. Bien la memoria. Este es el primer centro clandestino donde encuentran restos óseos humanos. Supuestamente tendría que haber custodia de la Federal acá. Sí, pero algo pasó. Pues se rompió uno de los vidrios. Bastante descuidado. Bastante descuidado hasta que había quedado bárbaro. Lo que pasa es que no se puede hacer nada. Creo que lo único que permitieron a la justicia es esto, porque está la orden de no innovar. Sí, pero habrá de no mantener el lugar. No, no, de no mantener no, de no innovar. No pueden modificar, por eso se hizo de esta manera. Por eso es como una especie de pasillo flotante. ¿Por acá venían ustedes cuando eran pibes? Claro, veníamos por esta acá y agarrábamos acá lo que es la... Ahí vimos la estación recién, ahí están las vías del tren, ahí se ve. ¿Por ahí es que caminaban? Caminábamos de ahí para allá, para el fondo, sí. Cuando mi viejo desapareció en el año 2006, los investigadores nos empezaron a preguntar cuáles eran nuestros lugares donde íbamos a pasear o a hacer alguna actividad. Rastreando los puntos donde nosotros les indicamos a los investigadores, descubrieron que estuvimos siempre alrededor de lo que es el campo de concentración Pozo de Arana. Mi viejo nos llevaba a nosotros a entretenernos y en forma secreta investigaba esos lugares donde había estado detenido o desaparecido. A mí me detuvieron el 27 de octubre de 1976. Me llevaron acá, a Arana. Ahí me tuvieron 6 meses. Y después me pasaron a la unidad 9. Habré estado unos 2 años y medio, casi. Y me largaron cuando vinieron los derechos humanos. Entraron los derechos humanos por la puerta y a nosotros nos largaron por el fondo. Y me dijeron, no le digas nada a nadie. A mí me detuvieron en el año 76, en septiembre, con lo que después, muchos años después, se llamó el tema de la noche de los lápices. Y de ese grupo de adolescentes sobrevivimos 4. Y bueno, me encontré 4 meses desaparecido en diferentes campos de concentración, en Arana, en Brigada Quilmes, en Valentín Alsina, y un día, en el mes de febrero del año 77, nos trasladan acá. Pablo Díaz venía, otra gente, Doctor, yo, bueno, unos cuantos venimos acá. Y un día me encuentro en un pabellón, el pabellón 5, y vecino de celda, o sea, estaba en la celda contigua, estaba el viejo López. Yo siempre dije el viejo, siempre me costó decir Jorge o Julio, porque en definitiva para mí era el viejo. Yo tenía 20 años, 19, y él tenía 40, ¿no? O sea, para mí era el viejo. Y era vecino mío. Y era, bueno, teníamos puntos en común en el sentido que era de La Plata, estábamos uno al lado del otro, entonces forzosamente compartíamos cosas, así que compartimos caminatas, juegos de ajedrez. Y bueno, me contaba un poco de cuando uno hablaba de cosas personales, las vicisitudes que él vivía, porque bueno, yo creo que sentía mucha culpa en el sentido que
A él se lo habían llevado y su esposa había quedado con 2 hijos chiquitos y de repente tuvo que ir a trabajar limpiando casas. Y él sabía que eso era... él realmente quería salir para poder subsanar esa situación, ¿no? Con López finalmente se da la casualidad que nos liberan el mismo día también. El mismo decreto del 23 de junio del año 79 y salimos liberados el 25 de junio del año 79, salimos por esta puerta. Y después nunca más lo vi. Le perdí rastro, yo a los 3 meses me tuve que ir del país. Yo ya había testimoniado en el juicio por la verdad y era como casi un deber de memoria, ¿no? Yo cada vez que venía, por lo menos iba a una audiencia de ese juicio. Y en una de las audiencias me lo encuentro a López. Y fue una emoción muy grande, yo lo recuerdo, nos sacamos una foto, yo creo que los dos estábamos llorando, ¿no? Porque nos apreciamos mucho, porque nos queremos mucho, ¿no? Y qué sé yo, son las cosas de la vida, nos encontramos en una mala situación, nos volvimos a encontrar en el recuerdo de esa situación, pero bueno, ya libres, ¿no? No, eso lo hicieron nuevo. Me da la impresión de que nosotros pensamos que derogadas las leyes, vueltas las causas, condenado el asesino o uno de los asesinos más emblemáticos, habíamos dado vuelta a la página de la historia y que ellos no tenían ya esa posibilidad. Julio se convertía en una presa fácil y deseable, por un lado, y por otro lado era emblemático. Había vociferado de que él quería encontrarlo a Echecolás en otras circunstancias, qué sé yo. Entonces me parecía que reunía una cantidad de condiciones y que nosotros no supimos medir. El día anterior a la desaparición de Tito habíamos estado en una fiesta donde quizás en los años que teníamos juntos nunca me había animado a hacerlo y sin embargo ese día lo saqué a bailar y bailamos un paso doble. Y bueno, era él, era así, una persona muy sencilla, como somos nosotros y de lo que tuvimos que aprender. Así era. Esa noche jugaba Gimnasia y Banfield a las 9 de la noche y el partido, como bueno, hoy no teníamos la posibilidad, la única forma era escucharlo por radio. Mi mamá, mi viejo y mi vieja se van a la habitación a escuchar el partido por la radio. Mi papá se queda mirando, esperando ver el fútbol de primera, que era el resumen de los partidos. Mi viejo ya se había preparado toda la ropa, la tenía acomodada en la habitación en una silla, la ropa que siempre fue la que todos conocen. La campera roja, el pullover, la gorra, el zapato que iba al juicio. Esa noche quedó todo preparado, mi hermano y mi vieja se durmieron y después, bueno, cuando al otro día a las 7 de la mañana se levanta mi hermano, faltaban los borseguí, la gorra, la puerta estaba cerrada, la llave no estaba, que era normalmente lo que pasaba siempre. El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1,70 m de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello corto canoso. Al momento de su desaparición, vestía jogging azul y suéter gris oscuro. Tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Desapareció el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata.
Aumenta la preocupación por la desaparición del testigo clave del juicio oral contra el represor Miguel Echecolatz. Distintas organizaciones sociales marcharon en La Plata para reclamar su aparición y con vida. Jorge Julio López permanece desaparecido aún y desde el último domingo. La concentración que pidió por su pronta aparición se realizó en la Plaza Moreno, justo enfrente del edificio donde se llevó a cabo el juicio contra el represor Echecolatz. Mientras tanto, el gobernador Felipe Solá decretó la creación de un plan de vigilancia de testigos judiciales. Recordemos que otras de las víctimas del represor condenado habían denunciado amenazas telefónicas. Las amenazas ya existían, no en la proporción que se vio después de la desaparición de Jorge. Durante el juicio, Chicha había tenido 2 o 3 amenazas importantes. Yo ese mismo fin de semana, pero creo que uno no les daba, por lo menos yo, no le daba importancia. O sea, nos pasaba habitualmente. Cada vez que vos lograbas algo judicialmente o hacías una denuncia importante, siempre hay algún compañero que se amenazaba. O sea, en mi propio caso, a mí me pasaban ese fin de semana, lo que tenía era que me llamaban por teléfono y me dejaban en el contestador los gritos como de una mujer siendo torturada. Y mi única desesperación era borrarlo del contestador, porque mi hija no lo escuchara. Estábamos acá en esta esquina. Sale aparentemente caminando por acá, por la 140, a 3/4 calle, encuentra el primer testigo, que es la chica con el carrito y la nena, y el otro hijo más grande. Lo acompañan hasta esta esquina, ella dobla hacia el otro lado y aparentemente mi viejo sigue. Acá hay una familia, un matrimonio de jubilados que mi viejo le ayudaba a hacer algunos mandados a veces, pues no se podía movilizar, sobre todo el hombre. Aparentemente sigue este recorrido. En esta esquina, una vez que lo deja, la chica se encuentra con otro hombre. O sea que acá ya vamos con el tercer testigo, que lo recuerda porque haber visto el partido de Gimnasia y Banfield que habían jugado el domingo a la noche. Y llegando a la calle 66, entre 137 y 138, a mitad de cuadra, una persona que viene por la avenida 66, en este sentido, lo ve parado enfrente de la oficina de DELAP, que está de esta mano. Lo raro de todo esto es que, bueno, a esa hora ya tenía que estar en el juicio. Estos 4 testigos son los que lo conocen, son familiares, son conocidos toda la vida. Y acá, sobre esta calle, sobre la 137, a mitad de cuadra, hay una quinta persona que lo reconoce cuando a los 20 días más o menos se hizo el rastrillaje con la foto. Si volvemos al 18 de septiembre y a lo que iba a pasar ese día, alegaban las querellas. Era la primera vez que en este país se iba a pedir genocidio. Ese día el abogado de Echecolatz, uno de los abogados de Echecolatz, pide un receso de 48 horas. No se los dan. Ahora imagínense ustedes qué hubiera pasado si en esas 48 horas hubiera aparecido Jorge y hubieran logrado que él dijera
que él se desdijera de su testimonio. No hubiera cambiado la historia solo de ese juicio, sino de ahí en más de todo el resto de los juicios. Al día de hoy todavía la base de la prueba de todas las condenas es la testimonial. Si vos en el inicio, en ese primer juicio, tirabas abajo eso tan básico como es el testimonio de los sobrevivientes, y empezar a convivir con esas situaciones. Cuando no tenía que ir al juzgado, tenía que hablar con el jefe de policía, con el ministro de Seguridad, con el gobernador, y así tuvimos a lo largo de casi 3 meses. Fueron días muy agitados, la verdad. Y en todo eso vos estás buscando a tu viejo, ¿no? Pensaba que lo que por ahí se puede imprimir en el texto y revelar eso. Patrona, 2 kilos de memoria no tienen precio. 4 kilos de justicia no tienen precio. 10 gramos de verdad no tienen precio. Otro segundo más sin Julio. 2905 días, 8 horas, 25 minutos, 10 segundos. Otro segundo más sin Julio. 15 segundos. 2905 días. 2 segundos. 8 segundos más sin 25 minutos. Dio testimonio de otros. Involucró a militares y policías. Reconoció lugares y aportó información sobre quienes aún están desaparecidos. Este mensaje es una botella. Patrona, 2 kilos de memoria no tienen precio. 4 kilos de justicia no tienen precio. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Patrona, 2 kilos de memoria no tienen precio. 4 kilos de justicia no tienen precio. 10 gramos de verdad no tienen Marzo, precio. abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre de ese año, cuando aparece lo que durante años el Ministerio de Seguridad de la provincia había dicho que no existía, que no podían armarlo, que no lo tenían. En el marco de la causa López sí aparece
que es el listado de los policías que a diciembre del 2006 estaban en actividad, pero habían ingresado durante la dictadura o antes. Para nuestra sorpresa, ese listado era de más de 9.000. Limpiamos ese listado para que no quedaran aquellos que sí o sí, de acuerdo a su foja de servicio, habían actuado en lugares que son judicialmente reconocidos como centro clandestino. Y nos quedó un listado de 3.124. La policía bonaerense tuvo la particularidad que cumplió un rol muy fuerte en lo que fue la represión ilegal y clandestina en las zonas de su jurisdicción, que obviamente es la provincia de Buenos Aires. O sea, en otras provincias no pasó que haya habido tantos centros clandestinos de detención que dependieran de las fuerzas de policía provinciales. Acá en la provincia de Buenos Aires pasó eso. Íbamos contra la policía provincial porque nosotros entendíamos que era a ellos a quienes había que investigar. Era poner el zorro a cuidar el gallinero, o sea... El amplio operativo de rastrillaje continuó también sin éxito en la zona rural de Atalaya, en el partido de Magdalena. Esta nueva búsqueda estuvo a cargo de unos 40 efectivos de las jefaturas departamentales de La Plata y Chascomús, de investigaciones en función judicial, de las policías vial y científica, de personal de infantería con sus perros y de caballería. Coincidentemente con la intensificación de la búsqueda oficial de Jorge Julio López, se informó desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires que se dispuso la jubilación de unos 60 efectivos de la policía bonaerense que durante la última dictadura militar cumplieron tareas en centros clandestinos de detención de la institución, pero que no fueron echados porque hasta hoy no hay elementos en su contra y por eso sí se les anticipó la jubilación. Analizar las circunstancias de la primera desaparición de López, analizar su testimonio y saber a quién se perjudicaba. No hay que saber muchísimo, digamos. Alcanza con haber visto una película policial o haber leído alguna novela policial para saber que lo primero que hay que investigar cuando pasa algo así es aquella persona que se beneficiaba con que López no declarara más. Aquella persona que quería asustar a los otros testigos para que no declararan más. En base a eso nosotros pedimos que se apartara la policía bonaerense. Lamentablemente se logró 1 año y medio después, cuando ya buena parte de la investigación había sido realizada. Y bueno, obviamente que en una investigación de un crimen de este tipo, un secuestro, son muy valiosas las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas. Y la justicia te dice que no se investiga, que eso se archiva y así está. La causa es una causa muy grande, no tenemos el número exacto en este momento, pero estamos hablando de que tiene entre 400 y 450 cuerpos y más de 5 millones de llamadas para analizar, para entrecruzar. Ver pasar la causa de un lado a otro, para hacer 30 metros, del juzgado de Coraza al de Blanco. De ahí volvían para un lado, o de ahí iban, lo subían al ascensor y iban a parar a la fiscalía. Colmo de eso fue que tenemos por escrito que un fiscal dijo: yo no la quiero. La investigación no está a la altura de las circunstancias. Y esa es una respuesta muy triste para investigar la desaparición de una persona que sí estuvo a la altura de las circunstancias. Esta foto es increíble. Les cuento que
Este libro resume un trabajo que se llama Desapariciones, que fue el resultado de 6 años de investigación sobre el tema de la desaparición de personas durante la última dictadura militar. En el año 2000 empezaron los juicios, los testimonios por la verdad, que eran en la Cámara Federal de La Plata, y eran testimonios donde la gente testimoniaba lo que le había ocurrido, pero en general no había condenas, no había penas para los represores. Y en ese marco conocí a Julio López. Para hacer cada foto, leía el testimonio de esa persona, tenía charlas, me trataba de acercar más a su ser, a lo que yo podía imaginar que podía significar para mí la clave para retratarlo. Y entonces él tenía este gesto de mirar hacia adentro, ¿no? de encoger la mirada y mirar hacia sus recuerdos, digamos. Y yo sentí que esta era la imagen que lo representaba más. Y lo retraté varias veces, pero me quedé con este retrato. Este retrato yo lo tomé 6 años antes de su desaparición. Yo creo que se resignificó por lo que sucedió. Y me acuerdo que salí del laboratorio, yo le mostré la foto a mis hijos, y en ese caso a mi hijo mayor, y le dije, la voy a desenfocar esta foto. Y me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque me parece que debe ser así, tener un pequeño desenfoque para que esa cara que se mezcla entre un recuerdo, un sueño, ese tiempo que no es un fragmento, no es una décima de segundo. Los recuerdos de la desaparición no son una décima de segundo, son un infierno de mucho tiempo. Y la gente que padeció, no sé si se le puede registrar su dolor haciendo 250 de velocidad, porque para mí esos recuerdos o esa imaginación sobre los recuerdos eran tiempos largos. Eran pesadillas, eran noches de desvelo y noches en que yo imaginaba escenas o imaginaba fotografías. Yo creo que esta foto resume no solo la situación de la dictadura argentina, resume el dolor que atraviesa el ser humano en distintas circunstancias de la historia de la humanidad. Bueno, yo la tengo de foto de perfil, así que ¿qué puedo decir? Que todos somos López. Como más de una vez dijo Rubén, es el tío, el hermano, el abuelo de cualquiera de nosotros, porque, o sea, a ver, uno va caminando y encuentra una leyenda de este tipo y la imagen, que esa imagen sin rostro siempre duele. Y le agradecería que se acuerdan todavía. Porque hay quien no se acordaba más. Pero bueno, hay que tomar lo que viene. Pero es triste estar así. Por lo menos saber algo. Pero bueno, nos tocó así. No sé por qué, pero bueno. Pero sigan buscando, que hagan algo, por lo menos saber. Que nadie más se acuerda ahora. Ya se pasó. Pero que no se olviden que fue en democracia.
Yo te pregunto, le digo, ¿qué hay que ir a hacer bardo? ¿Hay que ir a gritar? ¿Hay que hacer quilombo para que a uno le crean que está dolido, que le duele, que lo sigue buscando, que se preocupa? ¿A dónde está? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para conformar a todo el mundo? ¿Qué tenés que salir a ese quilombo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué es lo que pretende la gente realmente para que diga, no, che, pobre gente, mirá lo que le está pasando? ¿Qué te va a hacer? Si por los comentarios el de acá de la esquina vinieron a decir que mi viejo estaba acá, así que... Eso fue no hace muy mucho. Que no te conoce la gente, ¿por qué te juzga? Sí, que acá había custodio porque López lo teníamos acá. Y que te dieron esto y que te dieron el otro, que bueno, no me tengo que justificar más nada ante nadie. Lo que tenemos nos dieron. Estoy más allá de eso. No me están dando nada para callarme, en ningún momento. Y el día que lo hagan, los mando a la puta que los parió. El viejo no se permitió olvidar. Una persona que tenía una instrucción mínima, lo que hacía era escribir. Y escribió una y otra vez en cuanto papel podía la historia, lo que había vivido desde el primer día, desde el día del secuestro hasta el último día. Una y otra vez. Por eso cuando a veces gente decía, bueno, pero que era impactante la calidad de algunos de sus recuerdos. El grado por ahí de descripción, porque él no se permitió olvidar. Archivo negro de los años en que uno vivía, donde termina la vida y empieza la muerte. Yo lo vi casi todo. Y les dejo estas palabras para ver si alguien algún día puede hacer justicia. Y díganle a los familiares de los desaparecidos que estos crímenes no mueren jamás. Creo que ellos estaban convencidos de que con el secuestro de Julio López iban a amedrentar a los demás de tal manera de que no íbamos a poder declarar. Lo que no tuvieron en cuenta, me parece, es de que nosotros, los militantes, siempre tuvimos miedo. Lo que no permitimos nunca es que el miedo nos paralice. Esta es como una variante que hicimos ahora, ¿viste? Siempre hago que tiene como la imagen que aparece y desaparece.
general, cuando hago las intervenciones con las fotocopias, siempre hablo mucho con la gente y tengo como, no sé, diferentes... alguna persona que por ahí que no sabe quién es Julio López. Como es muy frecuente también escuchar el tema de que te dicen, no, Julio López ya no va a aparecer, ¿no? Como una especie de derrota. Y una de las últimas cosas que me dijeron que logró como transformar un poco todo este proyecto en el que yo venía trabajando, es una persona que me dijo que no vuelva a desaparecer Julio López, o sea, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Afiches nos tenemos que fijar si tenemos más copias, pero te podemos dar. Esta foto está muy buena también, ¿no? Las manos trabajando por la memoria. ¿Y viste la que está pintada en la facultad, en 7? Que va del 5º piso a la planta baja. No sé qué va a pasar ahora con eso. Porque... Por eso lo demuelen, ¿no? Creo que esa parte del edificio no. Siempre me indignaba que ahí se hicieran los... Si te puedes acostumbrar o a qué te puedes acostumbrar. ¿A qué te puedes acostumbrar? Y abajo está la gigantografía de tu papá. Y en la planta baja se hacen las recibidas. Y se hacen los festejos de la gente que se... Siempre me pareció que estaba muy mal que pasara eso en ese lugar. No tiene, sí, y bueno, porque pero... es como contradictorio, digamos. Es como que le dicen, mirá, no me puedo acostumbrar a cualquier cosa. Te pasa... Yo ayer pasé por Plaza Moreno y vi que le habían dejado justo arriba de la imagen donde hicieron un almuerzo solidario que vendieron locro, no sé qué el otro día. Y está la fuente ahí donde calentaron la comida. Pero yo nunca paso por el medio. Para ellos es el piso, no es la pintura. Yo bordeo, ni la cara no de puedo tu pasar papá. por arriba. Bordeo la figura. Él asumió esa responsabilidad. Por eso la reivindicación que hace de su militancia y de sus compañeros. Por eso el día que entraba a declarar, con otras cosas ya tranquilas, es decir, ya había cumplido con Patricia, con la familia de Patricia, ya estaba mucho más libre, ya lo había podido abrir a su propia familia. Yo me acuerdo que me abrazó y me dijo, va por los compañeros. Y fue por los compañeros.